Bueno, voy a hacer las presentaciones de nuestros dos ponentes súper queridos porque aparte de abogados de familia en los que se puede confiar y exitosos, son una increíble ayuda para sus papás en todas sus gestiones. Por un lado tenemos a Fernando García García, que va a empezar la exposición, y luego a Manuel Méndez Robles. Y el título de su exposición va a ser Hijos mayores de edad, supresión de alimentos por ingratitud y finalización de uso y disfrute de la vivienda familiar. Creo que es un tema súper interesante y que afecta a mucha gente porque, claro, después de las separaciones y divorcio queda toda esta parte pendiente. Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes, a todos los que nos estén viendo por streaming, si existe esa posibilidad, y a quienes en el futuro incierto nos puedan ver a través de la página web de SOSPAPAL. Bueno, pues el tema del que vamos a tratar el compañero y yo son cuestiones prácticas que se nos han planteado directamente en el despacho, y que consideramos oportuno haceros partícipes de ellas porque sí tienen relación con el caso que se está tratando de la guardia y custodia compartida. ¿Por qué? Porque aunque afecta a hijos mayores de edad, el problema que aquí se suscita, que es por un lado la extinción de la pensión de alimentos por falta de relación, por falta de desafección, por falta de cariño, de respeto y demás, pues es una situación que viene ya lastrada de cuando esos hijos eran menores de edad. Y quizás si se hubiera establecido ahí en ese momento un régimen de guarda y custodia compartida, pues todos esos problemas se hubieran evitado y el progenitor que tiene obligación de pagar la pensión de alimentos cuando el hijo ya es mayor de edad, pues ni siquiera se plantearía la posibilidad de proceder a la extinción del mismo por este motivo, en el caso de la desafección o la ausencia total de relaciones. Y lo mismo se plantea también con relación o con respecto al otro asunto, que es el de la extinción del uso y disfrute de la vivienda. Ese uso y disfrute de la vivienda, como explicaba el compañero, también se produce en un momento en que los hijos son menores de edad, esos hijos crecen, ¿y qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues si las relaciones, obviamente, fueran buenas después del procedimiento de crisis matrimonial, pues igual los progenitores no se planteaban la posibilidad de proceder a la extinción de ese uso y disfrute. Entonces, por eso consideramos que estas dos ponencias sí tienen encaje en este congreso, que el leitmotiv esencial pues es este, ¿no? El de la guardia y custodia compartida. Entonces yo voy a empezar hablando de la extinción de la pensión de alimentos a los hijos mayores de edad, pues en esos casos, en los casos en los que existe una falta de relación manifiesta de los hijos con el progenitor, primero no custodio, pero que tiene obligación de pagar la pensión de alimentos. Este es un tema que no aparece regulado en ningún precepto legal. Vamos a hablar del Código Civil como legislación general aplicable en toda España, y si acudís al Código Civil, pues ahí podéis ver, por ejemplo, la preocupación que tiene el legislador por regular las mascotas con quien se quedan después de un proceso de separación de las dos personas, de los dueños de las mascotas, o cómo hay que afrontar los gastos de alimentación o del veterinario de la mascota. Pero un tema tan importante como es este, ¿qué pasa con la pensión de alimentos de los hijos mayores de edad cuando los hijos esos no tienen ningún tipo de relación con el progenitor que tiene que abonar la pensión de alimentos? Eso no se regula en ningún caso. ¿Cómo hemos llegado a la situación actual? Pues a través de la jurisprudencia. Han sido los jueces, a través de sus sentencias, las que con base en el artículo 3.1 del Código Civil, que viene a decir que la legislación hay que interpretarla según los usos sociales, según lo que existe en ese momento en la calle, pues vieron que quizás habría que establecer, regular de alguna manera, qué ocurre con esas situaciones abusivas. Pero claro, esto empezó además de una manera muy curiosa, porque lo que ahora tenemos en materia de derecho de familia se inicia con una sentencia que no se dictó en materia de derecho de familia. Se dictó en otra cuestión totalmente distinta, que es en materia de herencias
y desheredaciones a los hijos. Porque ahí hay una sentencia que es la primera, la pionera. Antes no había nada, antes solo era el verbo, es decir, lo que la gente decía, hablaba, pero el verbo en un momento concreto y determinado se hizo sentencia y a partir de ahí, ¡paf!, ya tenemos el génesis de la situación actual. Pues esa sentencia es la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de junio del 2014. Y en esa sentencia se establece por primera vez una interpretación amplia del artículo 853.2 del Código Civil. En ese artículo se regula como causa de desheredación la de maltrato de obra o injuriar gravemente al progenitor. Entonces, en estos casos, el progenitor podía desheredar totalmente a su hijo. Pero claro, ¿y qué pasaba con los supuestos, que es el que estamos ahora planteando, de ese menor, que ahora ya es mayor de edad, que no tiene ningún tipo de relación con el progenitor que va a testar? ¿Le está causando algún tipo de maltrato de obra? ¿Lo está injuriando gravemente? Pues no, a partir de esta sentencia que os digo, del Tribunal Supremo del 3 de julio de 2014, ese apartado tercero del artículo segundo del artículo 853, se pasa a interpretar de manera amplia, de manera flexible, y se incluye ahí también el maltrato psicológico. Y entonces es causa de desheredación el maltrato psicológico del hijo al progenitor que es el testador. Y entonces ese testador puede desheredar a su hijo. Bueno, pues esto que está en materia de desheredación sería, pues muy bien, pero esto es post-mortem. ¿Y qué pasa ante muerte? Pues claro, ante mortem pues hay una serie de progenitores obligados al pago de la pensión de alimentos, les puede suponer un quebranto económico importante y se encuentran con que el hijo no tiene ningún tipo de relación con ellos y tienen que seguir abonando la pensión de alimentos. Bueno, pues entonces aquí tenemos una especie de segundo génesis. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo dice, ¿por qué no aplicamos eso que hicimos en su momento en la sentencia del Tribunal Supremo de la desheredación y lo aplicamos ahora al tema de las pensiones de alimentos? Y ahí nos encontramos con otra sentencia pionera, que es la del Tribunal Supremo de 19 de febrero del 2019. Y a partir de ahí es donde nos encontramos en la situación actual. La posibilidad que existe de a los hijos mayores, por desafección, por falta de cariño, por falta de relación con el progenitor que tiene obligación de pagar la pensión de alimentos, éste puede acudir al juzgado y extinguir esa pensión de alimentos. Lo dice así claramente la sentencia, dice, para apreciar esta causa de extinción de pensión, ha de aparecer probado que la falta de relación manifiesta entre padre e hijos, sobre la que no existe duda, era de modo principal y relevante imputable a estos. Y a partir de esta frase es cuando ya se va desarrollando, tanto por el Tribunal Supremo como por las audiencias provinciales, esta causa de extinción de la pensión de alimentos. Aquí tenemos que distinguir entre lo que es la pensión de alimentos de los hijos menores de edad, que esa es absolutamente intocable, donde el hijo tiene 8, 9, 10 años, pues igual está 2 años, 3 años sin ir a ver a su padre, pero el padre tiene obligación, siendo menor de edad, de abonar la pensión de alimentos. Error manifiesto de aquellos progenitores que dicen, pues como el hijo no viene a verme en el régimen de visitas que tengo establecido, o no se está cumpliendo la guardia y custodia compartida, pues yo no pago la pensión de alimentos. Pues muy mal, porque siendo menor de edad, eso es totalmente intocable, de tal manera que si no se paga la pensión de alimentos, ya te llegará la correspondiente demanda de ejecución y tendrás que hacer frente al pago de lo que se te reclama con los correspondientes intereses y costes. Pero siendo ya mayor de edad, la cosa cambia. A partir de esta sentencia que os comento del Tribunal Supremo del 19 de febrero del 2019. Lo que pasa es que lo mismo que se abre la espita por el Tribunal Supremo, al mismo tiempo también la cierra un poco, restringe la posibilidad de que se aplique esta causa de extinción. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de los famosos ninis, mayores de edad que ni estudian ni trabajan, es decir, que ni aprovechan los estudios ni quieren ingresar en el mercado laboral, entonces ahí se les priva la pensión de alimentos. Aquí nos podemos encontrar ante mayores de edad que sí necesitan esa pensión de alimentos. Sí la necesitan porque se están formando, están estudiando en la universidad,
están estudiando una oposición, están haciendo cursos para acceder al mercado laboral y, sin embargo, se les va a privar de la pensión de alimentos en ese momento, que igual sí lo necesitan pues para las matrículas, comprar los libros, hacer desplazamientos y demás. Entonces, el Tribunal Supremo es restrictivo a la hora de que se pueda aplicar esta causa de extinción y establece 3 requisitos que se deben cumplir siempre. El primero es que haya falta de relación. Bueno, aquí podemos llegar, si estamos hablando precisamente de extinción por falta de relación, el primer requisito es la falta de relación. Pero claro, hay que ver esa falta de relación cómo se interpreta. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que el hijo esté estudiando en Wisconsin y con Trump y los aranceles, y el padre esté en España y diga al padre, bueno, mira, hay falta de relación, uno está en Estados Unidos, otro está, yo estoy en España, inmediatamente voy al juzgado a pedir la extinción de la pensión de alimentos al hijo mayor de edad. No. La falta de relación a la que se alude por el Tribunal Supremo en las distintas sentencias y por las audiencias provinciales es la de aquellos casos en los cuales, pudiéndose desarrollar una relación normal, es el hijo el que libre y voluntariamente no quiere tener ningún contacto con el progenitor obligado al pago de la pensión. Bien. El segundo requisito es que esa falta de relación sea relevante, intensa y duradera en el tiempo. O sea, no vale una falta de relación de un mes. El padre dice, oye, pues este mes no ha venido a verme, lo he llamado 4 veces, no me ha cogido el teléfono, venga, al juzgado a extinguir la pensión de alimentos. No. Tiene que ser una duración larga, o relativamente larga, para poder extinguir esa pensión de alimentos. Pues mirad, os voy a poner 3 ejemplos de plazos que se exigen jurisprudencialmente para poder extinguir la pensión de alimentos. Tenemos una sentencia aquí de la Audiencia Provincial de León de 5 de marzo del 2024. Ahí fue necesario acreditar que la falta de relación se extendió durante 5 años. Por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife del 17 de marzo del 2022, ahí hubo que acreditar que esa falta de relación fue de 6 años. Y en la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 12 de noviembre del 2021, esa falta de relación tuvo que ser acreditada en una duración de 4. Es decir, que estamos hablando de unas duraciones relevantes. De más de 3 años ya podría haber posibilidades de plantear la demanda para que el juzgado pues, pudiera valorar si efectivamente en ese caso en concreto se debe proceder a la extinción de la pensión de alimentos al hijo mayor de edad que no tiene ningún tipo de relación con el progenitor obligado al pago de la pensión. Tiempos relevantes. En estos tiempos, en esos años, se suma tanto lo que es el tiempo de falta de relación cuando era menor de edad y cuando es mayor de edad. Cuando es menor de edad, pues puede haber un régimen de visitas con la custodia compartida, pero que no se esté cumpliendo. Bueno, pues entonces, si efectivamente ahí queda acreditado los años concretos, el tiempo concreto en que el menor no ha tenido relación con su padre y luego, después de la mayoría de edad, esa situación persiste, entonces se pueden sumar lo que había antes y lo que había después para alcanzar estos años de los que estamos hablando. Y el tercer requisito que se pide por la jurisprudencia pues es el más difícil de acreditar y el que más restrictivamente se interpreta por los jueces y tribunales. Y es que la falta de relación sea principalmente imputable a los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando planteamos nosotros una demanda de este tipo en el juzgado, en la respuesta ya viene la estrategia de la parte contraria. Hombre, bien, sí, el hijo no se relaciona con el padre, pero es que también es culpa del padre, que no ha hecho nada por relacionarse con su hijo. Es más, y pone algunos ejemplos, de estos hemos tenido al despacho, en las contestaciones a nuestras demandas, pues se dice, pues mira, es que un día iban por la calle e incluso el padre cambió de acera, le torció la cara y le dijo hola al hijo. Entonces, este tercer requisito es el que más restrictivamente se interpreta por la jurisprudencia y es el que más necesidad de prueba exige para que pueda prosperar la acción. Por ejemplo, tuvimos una sentencia aquí en la Audiencia Provincial de León de 22 de diciembre del 2022 y dice, precisamente
Por esta interpretación restrictiva, se viene desestimando la extinción cuando, constatada la falta de relación manifiesta, no aparecía probado que tal circunstancia se atribuyera única y exclusivamente al hijo alimentista. Entonces, ¿qué tiene que hacer el progenitor primero no custodio, una vez que es mayor de edad, ya la custodia desaparece, pero que antes y después es obligado a pagar la pensión de alimentos? Pues tiene que acreditar que ha hecho todo lo posible para que la relación con su hijo se mantenga. Cuando era menor de edad, ¿de qué maneras? Bueno, pues se puede acreditar presentando demandas de ejecución. Sabemos que esas demandas de ejecución, pues muchas veces no tienen efectos ningunos, incluso se les ponen multas coercitivas al progenitor custodio, o si hay custodia compartida al otro que no quiere que se cumpla, y quedan en saco roto, pero son indicios de prueba que ese progenitor obligado al pago de la pensión puede aportar después para decir: yo he hecho todo lo posible por mantener la relación con mi hijo. Incluso también denuncias penales, se acude al domicilio, se acude al punto de encuentro familiar, la otra parte no acude, bueno, pues entonces se presentan denuncias. Sabemos también que se ha despenalizado totalmente lo que es el incumplimiento del régimen de visitas, pero siempre se puede intentar forzar la situación y poner esa denuncia por desobediencia a la autoridad, en este caso al juez que ha dictado una sentencia de obligado cumplimiento donde se regula el régimen de visitas o la guardia y custodia compartida, o incluso también de secuestro del menor, privación de relación con el padre. Incluso se puede acudir también a la figura de denunciar por maltrato psicológico al menor, porque se le está privando de una manera totalmente injustificada de relacionarse con el otro progenitor. También tenemos la posibilidad, que hemos utilizado también en algunos procedimientos que hemos tenido, en algunas demandas que hemos presentado, de burofaxes que se envían al otro progenitor advirtiéndole de esos incumplimientos y de que se quiere que el régimen de visitas o la custodia compartida se cumpla. Y si se tienen los contactos con el hijo menor, pues los envíos de WhatsApp que luego se imprimen y se pueden aportar como prueba documental, el envío de regalos que luego quede acreditado que se devuelven, o de dinero que se ingresa en cuentas y se reintegra otra vez a el padre o la madre que hizo ese ingreso. Bueno, pues son mecanismos para acreditar que el padre o la madre ha hecho todo lo posible para que se mantenga esa relación con su hijo. Y cuando el hijo es ya mayor de edad, que lógicamente ahí ya las demandas de ejecución ya no tienen sentido ninguno y las denuncias por desobediencia tampoco, pues si se conoce el teléfono o la dirección de correo electrónico del hijo, pues indudablemente enviar WhatsApps, hacer llamadas telefónicas, enviar correos electrónicos, y luego el listado de esas llamadas, los WhatsApps se imprimen, también se imprimen esos correos electrónicos y se pueden aportar como prueba documental con la demanda al procedimiento para que el juez los valore. Es decir, que ese tercer requisito es el que más problemas va a dar, y es el de tratar de acreditar siempre en la medida de lo posible que esa falta de relación del hijo con el progenitor no custodio primero y después, ya cuando es mayor de edad, obligado, porque sigue obligado al pago de la pensión de alimentos, se debe principalmente a que el hijo no quiere, a que libre y voluntariamente el hijo no quiere. Es lo que viene a decir una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que os quería yo leer, porque es muy clara al respecto, que es de 9 de mayo del 2019, que dice: las personas, cuando alcanzan la mayoría de edad, gozan ya de sus plenos derechos para decidir qué quieren hacer y cómo quieren vivir, qué tipo de relaciones quieren seguir manteniendo con sus familiares más próximos, pero también deben asumir las responsabilidades de sus decisiones, pues ya no están bajo la protección incondicional que se debe a los menores, mientras lo son, precisamente porque ya están en la vida adulta. Es decir, mientras son menores de edad, pues lógicamente, al estar bajo la guardia y custodia de uno de los dos progenitores, o de los dos, si hay guardia y custodia compartida, bueno, hay veces que, sin utilizar la palabra que está prohibida, pues hay una cierta manipulación a esos menores. Un progenitor pues hace lo posible para dificultar ese régimen de visitas, hace lo posible para que la guardia y custodia compartida no se cumpla, pero en el momento en el que ese hijo ya es mayor de edad
y digamos que ese conflicto de lealtades que podría tener cuando era menor de edad ya desaparece y ya tiene criterio propio para decidir, si persiste en esa situación de no relacionarse con su padre, de seguir manteniendo ese alejamiento total con él mismo, pues ya lo ha decidido libremente. Y como dice esta misma sentencia más adelante, si no se quiere ningún tipo de relación con ese progenitor, no se quiere nada de él, incluido el dinero, incluida la pensión de alimento que se percibe. No tendría sentido no querer ningún tipo de relación con ese progenitor, pero sin embargo estar pendiente ahí todos los meses de ver si llega o no la pensión, y si no llega inmediatamente, la demanda correspondiente en el juzgado. Y hay otra sentencia de la que también os quería hacer yo partícipes, que la considero relevante, que es una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 7 de diciembre del 2020, que dice: pues bien, en el caso presente, la carencia de relaciones afectivas y de comunicación entre el progenitor y el hijo mayor de edad es manifiesta. El propio hijo reconoce que la relación con su padre no es estable y que desde hace unos años no le habla y no le coge el teléfono. Y dado que no se acredita alguna razón que justifique tal rechazo, la realidad de la crisis matrimonial por sí sola no puede servir de justificación, habrá de concluirse que la falta de relación es imputable de modo principal y relevante al propio hijo, lo que autoriza la declaración de extinción de la pensión alimenticia. Si el hijo no quiere tener una relación con el progenitor obligado al pago de la pensión, tiene que ser por alguna causa justificada. Tiene que haber acreditada una existencia de violencia, de adicciones graves a sustancias, a drogas, de incapacidad física o mental manifiesta. Pero, por ejemplo, aquí en esta sentencia, eso de los problemas derivados de la previa crisis matrimonial, pues eso no son excusas. Que vemos muchas veces en contestaciones a la demanda que se dice: no, es que el padre abandonó a la familia cuando era este hijo menor de edad y por eso tiene un resquemor con él y ahora no quiere ver. Lo que quedó en el procedimiento matrimonial, eso es ahí, tienen que ser otro tipo de causas. Por eso, uno de los requisitos que veíamos era que, aparte del tiempo, de la duración en el tiempo de esa falta de relación, tiene que ser una falta de relación seria, justificada. Tiene que estar basada en algo, porque si es un mero capricho o es algo totalmente injustificado, como esta crisis matrimonial, venir a sacar trapos sucios de lo que pasó en el procedimiento entre sus padres cuando el chaval ya tenía 5 o 6 años y no se enteraba de nada, eso desde luego no es causa justificada para proceder a no mantener relación con sus padres. Y os voy a leer ya por último la última sentencia que hemos tenido en el despacho, que es de 5 de marzo del 2024, y dice: así las cosas, debe considerarse concurrente una alteración y modificación sustancial de las circunstancias de verdadera repercusión en el ámbito personal de los implicados y de carácter permanente, que justifica que dentro del procedimiento matrimonial se deje sin efecto el deber de contribución a cargo del progenitor no custodio a la pensión de alimentos de la hija mayor de edad, por una falta absoluta de relación entre padre e hija con desapego o desafección a lo largo del tiempo de más de 5 años, no coyuntural o transitorio, y que sustancialmente es atribuible a la hija, quien, a pesar de los intentos del padre de recuperar la comunicación, aquella ya mayor de edad, en pleno ejercicio de su derecho a autodeterminarse libremente en su ámbito personal, ha persistido en su anterior negativa a relacionarse por completo con su progenitor, lo que en definitiva hace desaparecer el principio de solidaridad y vinculación familiar en que se fundamenta el derecho a los alimentos. Pues aquí tenemos otro caso claro en que, sin ningún tipo de justificación, la hija durante 5 años, aquí se mezclaron parte de años cuando era menor de edad y parte de años cuando era mayor de edad, pues dejó de mantener relación con su padre y lo declaró así libre y voluntariamente en el juzgado en la exploración que se le hizo. Yo no quiero ver a mi padre porque no me da la gana, punto, ya está. Entonces, pues lógicamente, el padre, cuando llegó el tiempo necesario, que fue mayor de edad, además esperó poco, porque aquí en este caso la extinción de la pensión de alimentos fue con 19 años, pues se planteó la demanda y obviamente la Audiencia Provincial de León, ratificando la sentencia de primera instancia, estima esta causa y extingue la pensión de alimentos. Y por último, el hecho de que se extinga la pensión de alimentos a favor del hijo que no tiene relación con el progenitor obligado al pago de la pensión, ¿significa que ese hijo se vaya a quedar sin pensión? Pues no, porque el Código Civil siempre habilita mecanismos
para que esa pensión exista. Entonces, hasta ahora, de lo que hemos estado hablando es de la pensión de alimentos establecida en procedimientos de familia. En procedimientos de familia, separación, divorcio, ruptura de la pareja de hecho. Entonces, en estos casos, siendo ese hijo menor de edad, el juez, bien en procedimiento contencioso dictando sentencia o bien homologando el convenio regulador, aprueba la pensión de alimentos. Y lo que pasa es que ese hijo luego se hace mayor y sigue vigente la pensión de alimentos de cuando era menor de edad. A eso es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, de la extinción de la pensión de alimentos. Lo que he pretendido es daros una idea general, teniendo en cuenta el tiempo en el que estamos, de limitación, y para permitirle también al compañero que tenga posibilidad de explicar lo suyo referente a la extinción de la pensión, de la uso y disfrute de la vivienda a los hijos mayores. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Damos paso. Damos paso a Manuel Méndez. Hola, buenas tardes a todos. Y en continuación, con relación a la intervención de mi compañero, pues bueno, yo voy a tratar la cuestión jurídica de lo que es la extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar para hijos mayores de edad. Aquí tenemos que partimos de lo que es el inicio de este derecho en sí, que no deja de ser pues afectar una especie, una cuasi derecho real, porque también susceptible de suscripción en el propio registro de la propiedad con relación a ese bien inmueble donde radica la vivienda familiar. La génesis o primigenia de este derecho, que se constituye en sí como tal, en lo que es un proceso de divorcio o separación, como puede ser de mutuo acuerdo, han dicho la constitución del mismo, un proceso de divorcio de mutuo acuerdo, regulado por las partes y establecido por los mismos, incluso el convenio regulador, que va a ser regulado judicialmente también en este momento, pues en ese momento inicial, van a ser esas personas que son hijos mayores de edad, pues al principio, pues claro, tendrían que tener la categoría de hijos que fueron menores de edad. Entonces, en ese momento, pues claro, tiene que ser aprobación simple, esa, como bien sabéis, por la autoridad judicial con informe del propio fiscal. Eso con lo que es la relación a lo que es la primera modalidad. La segunda ya sería contencioso, cuando realmente no hay acuerdo entre las partes, y nos aplicamos ya el mecanismo jurídico que establece el artículo 96 del Código Civil, donde realmente si no hay acuerdo, pues al final, pues siempre ya sabéis que es el uso y disfrute como derecho de esa vivienda, pues va a ser para el progenitor custodio y que va a estar con esos hijos menores de edad. Ahí sería realmente donde realmente radica el inicio de este derecho que ostenta o van a ostentar realmente el progenitor custodio con esos hijos menores de edad que en su día, pues para cumplir la mayoría de edad, íbamos a tratar de llegar a esa fase. Entonces, en ese primer momento tenemos que definir jurídicamente qué es realmente la vivienda unifamiliar, la vivienda familiar. Esta vivienda familiar pues viene recogido como concepto jurídico vinculante, pues establecido por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 14 de septiembre de 2009, donde realmente establece y recoge y define que esa vivienda habitual de la familia, pues es la habitual, es la que realmente la vivienda de la familia es la vinculante, no la vivienda que sea de segunda residencia, o yo que sé, que aquí por ejemplo en León, pues que tuvieran en la estación de esquí de San Isidro, pues tuvieran ahí un apartamento y donde iban a acudir pues a temporadas de esquí. Realmente esa segunda vivienda no tiene la categoría, no ostenta la categoría de lo que es una vivienda, pues una vivienda familiar. Sería pues objeto, pues este tipo de derecho del que estamos ahí tratando. Vemos que realmente esos hijos menores de edad, pues eso los van a marcar, quien va a tener ese derecho de uso junto con ellos, que va a ser el progenitor custodio, y realmente se va a desarrollar hasta que los mismos pues ostenten lo que es la mayoría de edad, o que realmente uno de ellos pues tenga pues un grado de discapacidad que realmente pues obligue a que se mantenga, pues a pesar de su mayoría de edad, que se mantenga ese derecho en sí. Cuestiones jurídicas como la que estamos hablando ya, que cuando adquiere la mayoría de edad puede haber una prórroga de lo que es ese estado, o ese derecho que tiene sobre la vivienda familiar, pues son establecidos por la sentencia del Tribunal Supremo, la de 2015, la del 29 de mayo de 2015,
donde pues establece realmente qué es lo que es la continuación del uso de esa vivienda por los hijos mayores de edad cuando realmente pues, tienen una discapacidad o que realmente necesitan esa vivienda para poder continuar con su formación continua y tener una dependencia económica. Pero ya cuando realmente se ostenta o se llega a esa mayoría de edad, lo que no se va a producir automáticamente es que se le vaya a adjudicar lo que es ese derecho de uso y disfrute de la vivienda, pues a ese hijo, o sea, al hijo menor de edad, que ya es mayor de edad, tiene que realmente, pues, acreditar que tiene ese interés, que es el interés superior de protección. No vale con la automaticidad que sería lo que es lo que marca la edad cuando realmente sería menor de edad. Aquí ya el juez tendría que ponderar realmente cuáles serían los intereses en juego y realmente encontrar lo que es el interés de superior de protección. O sea, es decir, que no es automático. Y aún así, siendo mayores de edad, pues siempre va a haber un criterio que hay que determinar durante qué tiempo va a tener ese derecho de uso, que no va a ser de forma indefinida, ni mucho menos. Aquí ya, pues, dependiendo de la causística que tenga ya cada asunto, cada cuestión en sí, pues tendrá que se va a marcar lo que es el periodo temporal de ese uso y disfrute. Pero, ¿qué ocurre también como pasaba también con el tema del que comentaba el compañero, cuando realmente se le pueda extinguir el derecho de uso y disfrute de la vivienda, per se, pues claro, como lo vienes pensando, porque sería cuando era menor de edad, ¿qué ocurre? Aunque se le extinga porque realmente ya no esté estudiando, realmente no precise o tenga una relación demasiado estrecha con el padre, aquí realmente lo que sí entraría lo que es el mecanismo de funcionamiento no le establece el artículo 96 del Código Civil, sino le vendría con el artículo 142 del Código Civil, donde establece, claro, la aplicación de alimentos y donde realmente uno de los puntos que recoge el amplio espectro que tiene la definición de alimentos del 142 del Código Civil, pues sería también el uso habitacional, o sea, abrir la habitación, darle cobijo, y mantener entonces realmente el uso del disfrute de esa propia vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento concreto, cuando es mayor de edad, pues claro, ahí estamos hablando que hay un cambio de lo que es la mecánica del nexo que venía unido a lo que es un proceso inicial de separación o divorcio judicializado, a lo que realmente ya se viene a establecer lo que es el mecanismo de protección de esa persona que adquiere ya la mayoría de edad, pero dentro ya del ámbito de los propios alimentos. Y realmente, pues ya vemos que sería ya lo que realmente iba a marcar, pues el criterio va a ser la ponderación y la necesidad y la utilización de esa vivienda en sí, pues la ponderación y la necesidad y el interés, pues en este caso, lo que es el interés superior de protección que iba a tener que dictaminar el propio juez. Le cedo la palabra a mi compañero para que si quiere aquí apuntillar algo, va a ser el especialista en la materia. Pues nada, aquí aparte de la pensión de alimentos, pues efectivamente se puede dar también lo que es la extinción del uso y disfrute de la vivienda familiar. Lo que ha expuesto el compañero, el resumen, pues sería hay que distinguir entre la mayoría de edad y la minoría de edad del hijo. Siendo menor de edad, es un derecho inalienable el tener lo mismo que alimentos, el tener una habitación, el tener una casa donde vivir. Ese es el domicilio familiar. Y ahí nos podemos encontrar con supuestos realmente lamentables, también los hemos tenido en el despacho, de que uno de los progenitores es el dueño en exclusiva de esa casa donde vivían, se le atribuye la guardia y custodia al progenitor que no es el dueño de la casa y el dueño de la casa se tiene que ir ahí, alquilar y aparte de pagar el alquiler seguir pagando la hipoteca. Y todavía hay veces que nos encontramos con los casos en los cuales un vecino le dice: oye, no aparques ese coche que no deja salir a los demás. ¿Cómo? Si yo ya he marchado de ahí, y se entera de que el coche pues lo aparca el compañero o compañera del progenitor custodio que se ha quedado en la casa. Entonces, siendo menor de edad, es un derecho inalienable lo que es el uso y disfrute de la vivienda, pero siendo mayor de edad, los dos progenitores quedan en igualdad de situación. Ahí, como se acaba la guardia y custodia, quedan en igualdad de situación. Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo que se
lo que ha dicho el compañero, es tener en cuenta cuál es el interés más necesitado de protección, que puede ser el de un progenitor o puede ser el del otro, o el del hijo si está incapacitado, tiene algún tipo de discapacidad o lo que sea. Muy bien, pues ¿vas a seguir con algún tema más, Manuel? O, Voy a comer el pues si os parece vamos a dar paso a las preguntas. Y levantáis la mano. Sí, ahí por allí hay una. No sé. Una pregunta simple, eso de demostrar la falta de relación, es decir, demostrar el hecho negativo de que existe relación, que no se llama prueba diabólica. ¿Prueba aquí? Diabólica. La diabólica, la que es muy difícil de acreditar. No, de acreditación de hechos negativos. Por ejemplo, si yo no he robado un banco. Ya. No, tú aquí lo que tienes que demostrar para que se pueda extinguir la pensión de alimentos, efectivamente es un hecho negativo, que es la falta de relación. Pero esa falta de relación la acreditas con los intentos que tú has hecho de manera positiva de que esa relación se mantenga. Lo que decíamos ahí de las demandas de ejecución, los burofases y demás. Pero siempre entre intento puede decir otra parte, no, si yo lo he visto. Claro, pero lo tiene que probar, ¿Cómo? que lo ha visto. Su palabra vale, la víctima. No, aquí no estamos en temas de violencia de género donde la palabra de la mujer tiene preferencia. No. Lo digo porque Aquí eso es cuestión de prueba. Entonces, el progenitor no custodio obligado al pago de la pensión de alimentos y luego ya cuando es mayor de edad ya no hay custodia, el que sigue siendo obligado a la pensión de alimentos, tiene que acreditar un hecho negativo que es la falta de relación es y imposible. sí, es posible indirectamente de esas maneras, si no, no habría sentencias que han estimado efectivamente la extinción de la pensión de alimentos. Y luego el beneficiario de la pensión tiene que acreditar el hecho positivo de que él sí tiene relación con su padre. Y luego esos dos elementos probatorios de una parte y de la otra es el que tiene que resolver el juez. Pero sí, lógicamente lo que tú dices. El que pretende la extinción tiene que probar un hecho negativo que es la falta de relación, pero se puede acreditar, sí. Pero con que simplemente haya mandado un WhatsApp, dice, no, si yo le mandé un WhatsApp hace 15 años. Hombre, tiene Yo que haber una cierta continuidad. Y alguna vez le dije, hola, por ahí conmigo. No, tiene que ser unos intentos serios por parte de ese progenitor obligado al pago de la pensión de mantener esa relación con el hijo. Si un WhatsApp esporádico, un mensaje así sin más, no vale. Me ha pasado, Ya, me ha pasado y está escrito en sentencia. está escrito. Pues muchas de estas sentencias de las que hemos hecho mención han sido en el despacho nuestro y las hemos logrado extinguir, pues eso, con mensajes, no uno, dos, una continuidad de mensajes que incluso se llevan al notario para que levanten acta de esos WhatsApps o de esos correos electrónicos y es la manera de acreditar. No hay más. Muy bien. ¿Alguna pregunta por allí? La siguiente y luego allí tenemos otra. ¿Hay algún caso de algún hijo que simule la buena relación para que siga manteniendo la pensión? Depende, que aprenda. Hombre, las Será un poco de película, pero las contestaciones a la demanda, sí, hemos visto de todo. Sí. No, si yo me llevo bien con el padre, incluso aportar fotografías de fiestas familiares y tal, pero claro, eran reuniones familiares en las que salía allí el hijo, pero solo salió con el padre ahí, en ese momento concreto y determinado, nada más. Sí, hay intentos. O sea, que no sirve. No, se no vale. Y quería preguntar también, por el artículo 142 has dicho, se puede reclamar luego ya fuera de procedimiento de familia. Claro. Ahora estamos hablando de otro procedimiento. Total. ¿Se le puede reclamar solamente a uno de los progenitores o a los dos en ese mismo proceso? En principio son Porque los los dos. dos en principio Porque son responsables a partir de ese momento. en principio son los dos, porque se está hablando de alimentos entre familiares, entonces es a los dos progenitores. Lo que pasa es que luego el Código Civil sí lo que establece es que esos alimentos no sean al 50%, dependiendo de la capacidad económica de los dos progenitores, pero ahí sí serían los dos. Muy bien. Una última pregunta por allí. Sí, que ya vamos, al final de lo que estamos hablando, yo veo mucho problema con que sea menor de edad y mayor de edad. O sea, hay una distinción muy clara y muy potente. Entonces, la convivencia luego a la hora de vivir con hijos mayores de edad también puede ser complicada,
porque el régimen que teníamos antes de hacer de castigo, tal, o sea, cuando mayores ya no tienes capacidad de castigo, por ejemplo, o solamente va todo en función de la buena convivencia, de la buena voluntad. Es un poco complejo también eso. Es difícil, es difícil. Estos temas de familia, además no hay dos casos iguales, cada caso y cada circunstancia es totalmente distinta. Siendo menores de edad ahí no hay discusión. El hijo no ve a su padre durante X tiempo y el padre tiene que pagar la pensión sí o sí. Siendo mayor de edad, pues también nos hemos encontrado con casos en que la relación de los hijos menores con el progenitor no custodio era prácticamente imposible, alcanzar la mayoría de edad y el hijo irse a vivir con su padre, pues con su madre, sí, sin más. Bueno, aquí de lo que se trata es de que esa falta de relación que existía cuando ese hijo era menor de edad subsista siendo mayor de edad, porque ahí ya se entiende, esa sentencia que vimos de Barcelona, que ya tiene capacidad para decidir. Y si en un primer momento igual no decidía porque estaba un poco asustado por lo que el padre o la madre le pudiera decir, una vez que ya es mayor de edad ya tiene criterio libre y suficiente. Si sigue sin relacionarse con el progenitor que tiene que pagar la pensión, pues este mecanismo que tiene es o desheredarlo, pero eso tiene efectos post-mortem, pero en vida, ante mortem, pues eso, es extinguirle la pensión de alimentos. Y en concreto lo que yo le preguntaba, la capacidad de castigar a los mayores dentro del ámbito familiar, ¿se contempla de alguna manera? Pues sí. Bueno, antes ¿Cómo se hace eso? existía antes lo que era el derecho de corrección. El derecho de corrección, que es la posibilidad de castigar al hijo menor de edad, eso se suprime. De hecho, tenemos algún caso en que uno de los progenitores denuncia al otro por maltrato y el otro alega que lo que le hizo al hijo pues, fue corregirle, le dio un par de cachetes. Bueno, ese derecho ha desaparecido, entonces ahora está en lo que son las relaciones paterno-filiales, de respeto, consideración. Entonces, lo que es castigar, claro, es que incluso si castigas al hijo sin salir, o le castigas quitándole el móvil, el hijo te puede denunciar por coacciones. Cuidado. Ya si le pone la mano encima, eso ya es terrorífico. Con lo cual, lo que es corregir, eliminar. Y si es mayor de edad, ya nada. Eso ya es imposible. Está el caso del defensor del menor de Madrid, ¿Ya? que quiso controlarle las comunicaciones del móvil y menudo... Muy bien, pues agradecemos la ponencia tan interesante a don Fernando.